Bueno, acá estamos nuevamente, ¿sí? Entonces, hablando de reproducción de la gimnosperma, ¿sí? Las gimnospermas son, ¿sí? Lo que vemos, la planta, lo macroscópico es el esporofito, ¿sí? Plantas con dos copias de su material genético, o sea, son dos genes, y también son esterosporas, ¿sí? Producen una espora grande, que es la femenina, y una espora pequeña, que es la masculina, ¿sí? Que se van a desarrollar a partir de conos separados, ¿sí? Un cono que se llama, digamos, masculino y un cono femenino, ¿sí? Entonces, el cono masculino produce microesporas y el cono femenino produce megasporas, ¿sí? El viento libera los granos de polen que se depositan sobre los conos femeninos, ¿sí? Fíjense que en las plantas de gimnosperma la fecundación requiere de mucho tiempo debido a la lentitud con la que el grano de polen forma el tubo, ¿sí? Por medio del cual alcanza a la gameta femenina, ¿sí? Es mucho más complicada la fecundación en gimnospermas, ¿sí? Es más lenta y a su vez la formación de semillas en la gimnosperma es mucho más lenta que en angio y es más ciclada, ¿sí? Tiene un ciclo mucho más complejo la gimno que la angio, ¿sí? Ciclos de vida de la gimno son raros, difíciles. Muchas veces se tarda años en la investigación para destrabar, ¿sí? Para descubrir bien todas las partes, o más que descubrir, sino que aprender acerca de todo el ciclo de vida de una gimnosperma, ¿sí? Algunas dan semillas cada 5 años, cada 8 años, cada 3, no dan todos los años, es complicado. Hay años que no dan, años que sí, no se sabe bien por qué, como que tienen su complejidad. Entonces, en la gimno tenemos esto, ¿sí? Un pino, ¿sí? Que es el esporofito maduro, va a tener, ¿sí? Cono masculino y cono femenino, ¿sí? Con formación de megasporas y microsporas, ¿sí? Esas microsporas, igual que en las angios, se van a transformar en granos de polen, pero el grano de polen en las gimno es alado, tiene una ornamentación alada como para que el viento la lleve, ¿sí? Sobre la escama bulífera, por el otro lado, se va a formar, ¿sí? Esa megaspora que van a tres colapsar y la cuarta va a quedar y va a formar, ¿sí? El protalo, ¿sí? Y el protalo va a tener dentro arquegonios, ¿sí? Esos arquegonios van a estar del lado dentro de lo que es la cámara polínica, ¿sí? Y esa cámara polínica sirve para que el grano de polen caiga y entre dentro y sea más fácil la germinación de este tubo polínico que es lento, ¿sí? Entonces, de esos arquegonios, si van a ser fecundados, se van a formar algunos protoembriones. De esos protoembriones, el más grande sobrevive y es el que va a formarse, ¿sí? Y va a quedar dentro de esa semilla desnuda, ¿sí? La semilla también va a ser, en algunos casos, algunos pinos alada, cosa de tener esa ornamentación para cuando es abierta la pina, ¿sí? La piña, perdón, o el cono o el estróbilo, esa semilla pueda volar un poco con el viento, ¿sí? Flamear. Entonces, sí, repitiendo un poco más, sí, ¿qué vamos a tener? Sí, el esporofito, 2N, sí, en los conos, sí, en los macroconos y en los microconos, y va a ocurrir, sí, la meiosis, ocurriendo que la formación de granos de polen, sí, los microesporofitos, y la megagametofito, que es el protalo con arquegonios dentro, sí. Entonces, cuando hay fecundación, ocurre la formación de la cigota, ¿sí? La cigota va a dar origen al embrión y el embrión, bueno, una nueva semilla, ¿sí? Y ahí, esa semilla, una vez que cae al suelo, puede dar origen nuevamente al esporofito, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencias vamos a tener así a grandes rasgos, que puede ser alguna pregunta de parcial, entre angio y gimno, ¿sí? Entonces, en gimno, gametofitos femeninos, sí, microscópicos, dentro del cono ovulado, sí, sobre la escama ovulífera. ¿Sí? También en gimno, el gametofito masculino o ¿sí? Que también es microscópico dentro de conos, ¿sí? Dentro de conos masculinos, digamos, ¿sí? Y van a estar en la misma planta, ¿sí? Es monoico, ¿sí?
Ahora, en las angio, ¿sí? Tenemos gametofitos masculinos, ¿sí? Microscópicos también, dentro de parte de las flores, ¿sí? Dentro de la antera, ¿sí? Se van a formar dentro de la antera, dentro de las tecas, ¿sí? A partir de el saco polínico. Y los gametofitos femeninos también son microscópicos, pero están dentro del ovario, ¿sí? Más protegidos que la gema, ¿sí? Y a su vez dentro del ovario, ¿sí? Dentro del óvulo, ¿sí? Van a estar estos microgametofitos, ¿sí? El saco embrionario, ¿sí? Son grandes diferencias entre angio y gimno, ¿sí? Los niveles de protección y niveles de adaptación a la vida en la Tierra, ¿sí? Bueno, y esto es un poquito de embriogénesis de gimno, ¿sí? ¿Qué ocurre? Como más o menos vamos a explicar acá, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Que el proembrión, ¿sí? Una vez que se formó la cigota se divide en dos, ¿sí? Esas dos células se dividen en cuatro, ¿sí? Y lo que va a estar ocurriendo es que dos de esas células, ¿sí? Van a quedar tal cuales, ¿sí? Que son las llamadas células abiertas, que van a ser dos de esos cuatro núcleos van a quedar ahí sin dividirse, y los otros dos van a ir dividiéndose y a su vez tabicándose hacia abajo, formando nuevas células. Va a haber división nuclear con citocinesis de los otros dos núcleos, ¿sí? Y se van a formar la roseta, el suspensor y las células embrionales, ¿sí? Entonces, la roseta, ¿sí? Va a dar, ¿sí? A la parte más alta de ese embrión, ¿sí? El suspensor va a conectar el embrión con la sustancia nutricia, que va a estar arriba donde están las células abiertas, ¿sí? Y las células embrionales van a dar propiamente dicho a las diferentes partes de ese embrión, ¿sí? A las cotiledones, al epicótilo, al hipocótilo, todo lo que ya sabemos, ¿sí? En cambio, el suspensor y la roseta van a estar mientras el embrión se desarrolla. Una vez que el embrión se desarrolla, esas células van a degenerar y va a quedar solo el embrión dentro, envuelto en el prótalo, que es la sustancia de reserva, ¿sí? Por otro lado, sí, hablando de la formación de lo que es el grano de polen y la formación del tubo polínico, sí, ¿qué pasa? El grano de polen es alado primero, en gimno, ¿sí? ¿Para qué? Porque como sí, el- la polinización, ¿sí? Es animófila, ¿sí? Solo por el viento, claro, tiene que tener estructuras para poder volar libremente y llegar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Sí? Células protálicas, ¿sí? Célula anteridial, ¿sí? Y después la célula generativa o del tubo polínico. Vamos a tener tres células dentro del tubo polínico. Y los sacos aeríferos, ¿sí? O que va a dar el grano de polen aéreo. O sea, células, o sea, grano de polen con tres células gimno, grano de polen con dos células, ¿sí? Angio, ¿sí? Entonces, una vez, esto fíjense que es del PIN, ¿sí? Entonces, una vez que ese grano de polen entra en la cámara polínica, ¿sí? Empieza así la célula del tubo a estirar, la célula germinativa, ¿sí? Empieza eh, a estirarse, ¿sí? La célula, ¿sí? Anteridial, ¿sí? Van, ¿sí? A empezar a transformarse, y se va a transformar, ¿sí? En la célula eh, que va a formar luego esas microesporas una vez que el tubo polínico llegue. El tubo polínico es mucho más cortito de gimno que de angio, ¿sí? Pero para llegar a la cámara polínica tiene que hacer unos malabares importantes, ¿sí? Bastante complicado, que entre por ese agujerito que es la micrópila y luego baje a la cámara polínica, ¿sí? Por eso muchas gimnospermas generan lo que se llama la gotita de polinización y arriba de la micrópila generan una sustancia pegajosa para que los granos de polen se peguen y luego vayan deslizando, ¿sí? Hacia abajo y lleguen a la cámara polínica. Y no es tan fácil. ¿A qué te referís con Liliana con lo más achatado? No entiendo.
No sé cuál es la parte más achatada, pero bueno, después me... Una pregunta, ¿estas alas tienen que ver con solamente se dispersan por aire o digamos, por viento? O sea, ¿tiene que ver con eso específicamente? No es dispersión, porque la dispersión es de la semilla, sino que es sí Perdón, sí, polinización, se polinizan por el viento, polinización, sí. sí. Siempre es anemófila, siempre. Ok. Entonces, sí, la microspora, sí, grano de polen, sí, va a tener la célula generativa o de tubo polínico, la célula anteridial y la célula protálica, ¿sí? Entonces, ahí lo que va a suceder, sí, es que eh, la forma de la célula es achatada, no, eso es porque el dibujo se ve así, pero no, de ninguna manera es achatada. Entonces, el grano de polen tiene que venir volando, entrar por la micrópila, caer a la cámara polínica y luego recién ahí germinar, ¿sí? Luego recién ahí formar el tubo polínico, ¿sí? El tubo polínico se estira mucho menos en el grano de polen, ¿sí? La polinización es más rudimentaria, por decirlo así, acá en la gimno, ¿sí? Esto es en el Ginkgo biloba, y recuerden de que en el Ginkgo que teníamos, ¿sí? Que la microgameta encima era flagelada, ¿sí? Iba a ir nadando, ¿sí? Iba a ir nadando. Fíjese en el grano de polen acá en el Shingo, no es alado ni nada. Simplemente va a tener ahí algún flagelito en algún momento que lo va a ayudar a nadar y llegar. O sea, es mucho más antiguo todavía la movida, ¿sí? Tiene que haber agüita y mucha humedad para que la germinación ocurra, ¿sí? Entonces, el grano de polen al ser liberado, ¿sí? Eh, Consta de cuatro células N, todavía no completó su desarrollo, pero ya no es una simple microespora, ¿sí? Es multicelular, ¿sí? Cuatro células N, ¿sí? Dos protálicas, ¿sí? Una célula generativa y la célula del tubo político, ¿sí? La generativa es la que va a dar los núcleos que van a fecundar, el núcleo que va a fecundar a o los núcleos que van a fecundar a los arqueólogos. Entonces, si el cono polínico, el cono ovurífero, ¿sí? Van a dar sus respectivos, ¿sí? Gametas. De cada gameta, ¿sí? Una vez que se genera el herno de polen, va a ir volando, va a llegar a la micrópila, de la micrópila va a pasar a la cámara polínica, en la cámara polínica va a llegar muy cerca del arquegonio y ahí va a germinar, ¿sí? Y el arquegonio va a ser, los arquegonios, ¿correcto? Van a ser fecundados por estas células, las dos microgametas que van a ir por ese tubo polínico, ¿sí? Y una vez que hay fecundación, empieza la formación del embrión, ¿sí? Y ese embrión, cuando esté listo, la piña, ¿sí? Va a abrirse y van a salir las semillas, que son aladas también, para permitir que el viento también las disperse. Entonces, la semilla en gimnospermas y angiospermas con algunas diferencias, ¿sí? En gimno, megasporofito multicelular con arquegonios, fecundación simple, nucelo 2N del megasporangio materno, ¿sí? Tejido de reserva del protalo es N de origen megagametofítico, ¿sí? En angiospermas tenemos el megagametofito reducido, es saca embrionario de 7 células, 8 núcleos, no es multinucleado, como son los arqueonios, sino que está bien reducido, 7 células, 8 núcleos. Fecundación doble, nucelo 2N del megasporangio materno, ¿sí? Esto es igual. Tejido de reserva en 2 perma 3N, al menos inicialmente, después tegumentos 2N, ¿sí? Maternos, esporfíticos, en los dos grupos, ¿sí? En monoídicos. Entonces, angiosperma, gimnosperma, sí. Plantas provistas de flores que producen semillas encerradas en el fruto, plantas con semillas cuyos óvulos y semillas no se forman en cavidades cerradas. Sí, bueno, las primeras personas que dieron nombre a estos grupos, la etimología, lo que significa, ¿sí?
El surgimiento en el Mesozoico hace 125 millones de años y en la Paleozoica 390. La antigüedad, ¿sí? Es tremendo. Casi, poquito más, ¿sí? Y ahí triplica en años las coníferas, ¿sí? Las gimnospermas, ¿sí? Así que bueno, aquí tenemos, ¿sí? Características de cosas que pueden llegar a aparecer en un parcial, ¿sí? Así que bueno, gente, hasta acá llegamos con este teórico, ¿sí? Eh, ya para cerrar los temas que entran en este primer parcial, ¿sí? Con este cerramos el último tema. El lunes que viene tenemos la clase de repaso, ¿sí? El lunes que viene tenemos la clase de repaso, donde pueden traer ya preguntas, ¿sí? Donde yo voy a hacer preguntas también. Eh, Esto entra, pero como material, como parte teórica, ¿sí? No entra como nada práctico, ¿sí? Alguna preguntita general puede entrar, ¿sí? Las preguntitas de dónde van a salir, de los cuadros que mostré recién a lo último, ¿sí? Comparaciones, ¿sí? Entre aquí gimno,